Bueno, vamos a continuar ahora dedicándole un espacio importante a un tema realmente importante también. El tema que corresponde con el uso de indicadores como ayudas, como importantes ayudas para la guía de nuestro trading. Vamos a hablar de diferentes tipos de indicadores, obviamente. Eh, Primeramente vamos a hablar de los indicadores tradicionales de trading utilizados a la manera de trading total. Y nos referimos a los internals como principal herramienta de soporte para la guía de nuestro trading. Vamos a hablar también de un indicador de sentimiento muy importante, el indicador por excelencia del sentimiento del inversor, del trading, que es el VIX. La volatilidad en general como concepto, y en particular nos vamos a referir al indicador que nosotros usamos como guía para esta propiedad, que es el VIX. Y después obviamente vamos a hablar, cuando estemos hablando específicamente del sistema, los sistemas nuestros, los sistemas automatizados y manuales, vamos a hablar de los indicadores propios de trading total, desarrollados por nosotros, ¿correcto? El EOM, el TTB, el Fireway, el indicador de RTS, el SMOM, ¿correcto? Eh, como parte del método, como parte de, de todo el sistema de trading. Pero en este primer momento vamos a referirnos a los indicadores tradicionales de trading utilizados a la manera de trading total. Vamos a comenzar por los internals. Los internals, como ustedes saben, son indicadores que permiten medir la calidad del trading. Son una propiedad intensiva de la negociación del mercado, ¿verdad? De su condición de salud. Permitiéndonos saber, básicamente, conceptualmente, lo que permiten saber es con qué acciones, alcistas o bajistas, es que está asociado el mayor volumen que se está negociando. ¿Correcto? De esa manera nosotros medimos no solamente una medida cuantitativa, como podría ser un índice que sube o baja una determinada cantidad de puntos, y entonces nosotros, bueno, decimos el mercado está subiendo tanto, está bajando tanto. Los internals nos van a permitir a nosotros saber cómo está subiendo y cómo está bajando, ¿verdad? Nos van a permitir a nosotros saber la calidad de ese movimiento alcista o bajista en cada momento. Y nos va a permitir a nosotros, y eso es el objetivo que nosotros le vamos a dar a este indicador, a este estudio de indicadores, sobre todo predecir el éxito o el suceso de un movimiento justo antes que se produzca. Si va a funcionar o si va a fallar. Y si va a funcionar, también vamos a poder tener una idea si va a ser un movimiento que tiene posibilidades de ser importante o un movimiento moderado. Porque se va a encontrar con algún obstáculo más o menos rápido, ¿verdad? O no muy lejos. Por lo tanto, los internos nos van a decir a nosotros y nos van a sugerir las probabilidades de que un cierto movimiento ocurra o no ocurra. Y la magnitud también con que puede ocurrir. Los internals son lo último, o mejor dicho, lo más sofisticado como herramienta que nosotros hemos desarrollado, de la forma que hemos desarrollado. No inventamos los internals, pero sí la forma en que los usamos. A los efectos de la predicción, ¿verdad? Para la actividad intradía. Usted siempre tiene que mirar los internals. En realidad le podríamos decir que casi no importa el instrumento que está negociando. Por supuesto que con algunos la incidencia es mayor, ¿verdad? Por ejemplo, con el instrumento de mercado es directa, la influencia es muy fuerte, ¿no?
índices de mercado, Dow Jones, Standard Poor's, Nasdaq, en fin, instrumentos de mercado en general. Pero también con otros es importante que no sean instrumentos de mercado, por ejemplo, commodities. Los commodities, como los energéticos, por ejemplo, tienen una componente muy importante de expectativa de crecimiento del mercado consumidor, ¿verdad? Entonces, los internals están directamente vinculados con ese movimiento de ese instrumento energético, por ejemplo, llámese crudo, llámese gas natural, ¿verdad? Llámese nafta, llámese, en fin, y de otros commodities. El mercado, recuerden, ustedes tengan siempre presente que el mercado abraza todo, eventualmente, ¿verdad? Eventualmente, a partir de cierto momento, el mercado va a influenciar. Por supuesto que si estamos negociando un EMD, o un ES, o un SPY, o el instrumento de mercado que sea, es mucho más fuerte la influencia de los internos. Pero también influye en otros instrumentos más o menos relacionados, obviamente, con el mercado. Antes de tomar una posición, usted fíjese qué es lo que dicen los internals. Porque si los internals le sugieren un movimiento contrario al que usted va a tomar, tenga cuidado. Tenga cuidado porque el movimiento eventualmente puede ocurrir, pero puede ser muy limitado. Y eso ya es un dato muy importante, ¿no? Saber que yo tengo un horizonte corto en un trade y que me tengo que ir relativamente rápido no es lo mismo que confiarse en el sentido de que va a haber una continuación importante. Lo que llaman los drivers, que son los conductores, los que conducen a un cierto instrumento o un mercado de alguna manera, siempre deben estar presentes en nuestro layout, en nuestro diseño de página. Correcto. Y como dijimos, bueno, ESM, ETF, YM son altamente influenciados por la situación de internas. Básicamente la particularidad de nuestro approach de trading total hace que nosotros podamos analizar el trailing en tick, ¿verdad? Como los dos internals clásicos que todo el mundo conoce y todo el mundo analiza. Nosotros tenemos incluso, bueno, parte de nuestro seminario de trading avanzado, una parte importante de ese seminario, algo así como 30% del seminario estaba, 25-30% estaba enfocado en esto justamente, en el trading avanzado por internals, por lo que nosotros llamamos internals extendidos. ¿Por qué le llamamos extendidos? Porque nosotros los abrimos todos. No nos conformamos con analizar el TRIN, por ejemplo, sino que analizamos los 4 componentes del TRIN. Advancing issues, declining issues, up volume y down volume. O sea, acciones que aumentan de precio, acciones que disminuyen de precio, acciones, volumen de acciones que aumentan de precio, o sea, el volumen relacionado, el volumen correspondiente con estos, los advancing. Y el down volume es el volumen de las acciones que bajan de precio, o sea, es el volumen correspondiente con las declining issues. El TRIN, como ustedes recuerdan, es un cociente entre dos cocientes. El cociente numerador es advancing sobre declining y el cociente denominador up volume sobre down volume, ¿verdad? O advancing sobre up volume dividido declining sobre down volume. Nuestro análisis consiste en estudiar los elementos clásicos de análisis técnico, soporte y resistencias en cada uno de los 4 componentes del TRIN y a su vez en todos los marcos de tiempo relevantes intradía, 5 minutos, 15 minutos y 60 minutos. Y básicamente nos enfocamos en ver, en analizar cuál es la situación relativa de cada uno de estos 4 internals respecto del 20 promedio móvil y del 200. ¿Correcto? Básicamente se trata de eso. De ver si estos advancing están por arriba o por debajo del 20 MA y sobre todo del 200 MA, Moving Average, 200 periodos. Y si están por debajo, ¿cuánto le falta por llegar a tomar contacto con el promedio móvil considerado, 20 o 200?
Y si están por arriba, si ya retestearon de vuelta en un pullback ese promedio móvil, que eventualmente antes fue resistencia y ahora fue superado y ahora es soporte, ¿verdad? Y lo mismo con los declining, con los up volume, down volume. ¿Ok? Porque estos promedios móviles, fundamentalmente el 200, son los momentos y las áreas en donde cada uno de esos 4 componentes del TRIN detiene su movimiento si se está acercando, generalmente, estadísticamente, no tipo de ser 100%, pero la mayoría de las veces, siente la presencia de ese 200 promedio móvil como soporte, como resistencia, ¿verdad? Según venga desde abajo o desde arriba. Desde arriba o desde abajo, perdón, respectivamente. Vamos a ver entonces cómo es que nosotros graficamos en nuestro layout usando una capacidad muy interesante que tiene NinjaTrader, que es la de colocar diferentes instrumentos. Ya habíamos visto en el otro módulo cómo colocábamos en el crudo 3 marcos de tiempo distintos. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa un poquito distinta. Vamos a colocar no 3 sino 4 y 4 instrumentos diferentes. ¿Correcto? Vamos a... Si agrandamos un poquito acá. Bueno, mucho. Si no, no se ve. Acá tenemos Advancing en el subchart superior. Inmediatamente por debajo está en el otro subchart Declining. Luego viene Up Volume y luego viene Down Volume. Y todo el chart es de un mismo marco de tiempo que es de 60 minutos. Es bastante sencillo diseñar esto. Y después nosotros le aplicamos un template de los nuestros con de background de colores, ¿verdad? Que lo vamos a ver ahora con más detalle en unos bloques más adelante. Y lo mismo hacemos para 15 minutos y 5 minutos. Obviamente ustedes saben, siempre comenzamos por 5. Acá en realidad siempre lo tengo de izquierda a derecha. Tengo primero el de 5, el medio el de 15, después el de 60. Pero es igual, exactamente lo mismo. Entonces nosotros empezamos a identificar, por ejemplo aquí en este ejemplo que estamos viendo, que no tiene, en fin, no importa cuándo es, pero observamos por ejemplo cómo esto es todo un día, ¿verdad? Acá dice una fecha. Vamos a ver. Fecha que dice 6 de julio. Probable que sea 6 de julio de 2012 o algo así. Este 6 de julio podemos observar que, por ejemplo, los Advancing arrancaron muy flojos al principio, en valores que por estimación deben ser 300, 400, y solamente subiendo de precio, mientras que los Declining, que están acá abajo, estaban en cerca de 2000. O sea que, evidentemente, este día comenzó con un gap a la baja. Había arrancado por acá, es un movimiento o haciendo un rompimiento bajista muy fuerte, la mayoría de las acciones bajando de precio y muy pocas aumentando. ¿Correcto? Ustedes ven por aquí, vamos a agrandar un poco para que lo vean. Voy a mover acá. Ustedes ven por aquí que sin embargo los Declining hicieron una primera vela potente en 5 minutos, hicieron una consolidación y fallaron. Ven que acá hay como una base que falla y después se cae. Bueno, quiere decir que el movimiento bajista no continuó muy fuerte más allá del primer reversal time de 9.35, que son la barra de 5 minutos que tenemos acá, y los Declining, los Advancing comenzaron a recuperarse. Los Advancing llegaron inclusive a un valor al final del día de 1000. De cualquier manera, esto había llegado como a 2300, 400. Los Declining anduvieron por 2000, nunca bajaron de eso. O sea que en realidad fue un día bajista, ¿verdad? Lo que ocurre es que aquí estamos en valores que, bueno, que nosotros consideramos extremos, ya cuando nos empezamos a arrimar en el caso de New York, estos son los internos de New York, que son los que nosotros usamos para seguir a todo el mercado, inclusive porque es, bueno, bien variado, hay muchos sectores en New York y los sectores a que representa New York son bien representativos
de la situación de mercado, sector financiero, sector de materias básicas, de primas básicas, de bienes, energía, housing, en fin, están los grandes sectores que son los drivers de la economía, están en New York, por eso elegimos New York. Si quisiéramos hacer una precisión un poco más fina, si quisiéramos, que no digo que haga falta, pero bueno, si ustedes quisieran hacerlo, porque por ejemplo son negociadores de tecnología nada más, bueno, esto lo hacen para Nasdaq, exactamente lo mismo, ¿no? ¿Correcto? Advancing Declining Upward Downward de Nasdaq. Entonces, en este día que tenemos acá, por ejemplo, en 5 minutos, bueno, vemos que justamente los precios, el instrumento que es el Advancing se detuvo en el 200 como resistencia. Incluso el día anterior, vean que los Advancing, que evidentemente tuvieron un día un poquito mejor que este, pues tuvieron valores más altos de issues, no pudieron con el 200 promedio móvil. O sea, el 200 promedio móvil es el gran referente nuestro. Pero también el 20. Vean como el 20 le costó a los precios superarlo en los 2 días. Después hay un empalme total de uno con otro, porque claro, el 20 promedio móvil comienza a coincidir con los issues. Tampoco hay tanta variación de issues. O sea, quiero decir, estamos hablando de valores extremos 2500, excepcionalmente en situaciones que casi se cuentan con los dedos de una mano en el año, un valor extremo de issues de 3000 puede ser alcanzado, pero es muy raro que eso pase, unas pocas veces al año va a pasar, con algún anuncio económico, macroeconómico muy importante que desata furia, ¿no? Tanto alcista como bajista. Entonces, para nosotros 2500 es un valor, o cerca de 2500, un valor ya bastante extremo. Es el comienzo de la zona extrema, podemos decir. Y el valor cero es el mínimo. Entonces, digo, no es tanto la variación que puede haber, siempre ustedes van a tener que va a haber una cierta... Es muy probable que en estos marcos de tiempo chicos de 5 minutos, y muchas veces de 15, aquí también lo ven, empieza a haber una coincidencia casi total del 20 promedio móvil con las velas de cada uno de los internets. Entonces, sobre todo con los issues, ¿no? El volumen ya es un poquito distinto, ¿verdad? El volumen ya puede ser un poquito distinto. Pero ahí se hace, por eso es que nosotros seguimos tanto el 200, ¿no? Porque el 200 es una zona que es muy difícil mimetizarse con el 200, porque implicaría 200 periodos, implicaría muchos días. Un mercado es muy raro que se comporte de esa forma, ¿verdad? Entonces el 200 es el gran referente que nosotros tomamos en cuenta, esa es la razón. Pero en el corto plazo, y cuando los días arrancan sobre todo, donde hay gaps y no están tan coincidiendo el 20 con las velas, el 20 también da referencias, ¿verdad? Sobre todo cuando hay cluster, cuando se junta con el 200, el 20. También son importantes las áreas técnicas reales, eso hay que ser conscientes también de eso, cuando se empiezan a formar algún tipo de bases. Aquí no se ve, pero por ejemplo aquí también hay una base que es de los propios precios y del 200. Bueno, cuando yo me toca atacar un soporte de resistencia fresco, técnico, real del día anterior o de algún día previo, también eso influye y lo tenemos que tener en cuenta. Como ustedes verán, bueno, nosotros siempre vamos a los otros marcos de tiempo, el de 15 minutos y el de 60. Como ustedes ven, aquí por ejemplo en el caso del volumen, también hubo un contacto con el 200 que fue resistencia, en 5 minutos el up volume, y que fue el problema que tuvo. Este volumen es 4 veces más chico que este otro. Desde el punto de vista de análisis técnico, hubo una gran resistencia a cruzar el promedio de 200 móviles de los up volume, y no se consiguió tampoco en este día superar los 1000, 1100, por ejemplo. En un caso de esto nosotros vemos que es un día en donde claramente los compradores están fuera, no están presentes en forma importante. A una determinada hora, y nosotros vamos a ver algún ejemplo, yo voy a analizar y debo analizar cuál es la situación de interna en los 3 marcos de tiempo en relación básicamente al promedio móvil de 200, pero también en general a todos los resistencias o soportes, para hacer una predicción de éxito de un evento que se nos presenta como posible, ¿verdad? Un evento que desde el punto de vista técnico puede darme un patrón muy lindo, pero yo tengo que ver si hay soporte real, o sea, si hay sustentación, desde el punto de vista del análisis técnico con internals. Porque el patrón más lindo, más hermoso de mercado, por ejemplo,
¿Mm? Puede fallar porque no hay apoyo de los internals, ¿correcto? O hay desacuerdo, como lo quieran llamar. Vamos a, ahora en este momento, a resumir un poco lo que dijimos. El 200 promedio móvil es el más poderoso elemento de soporte y resistencia. En el caso que yo estaba hablando era una resistencia en 5 minutos de los advancing, para ser vencido o sobrepasado en cada interna. Normalmente a lo largo del día, advancing y declining es el primer obstáculo para superar. Y déjenme ponerle de vuelta este gráfico interno. La razón es sencilla. Los volúmenes siempre arrancan desde prácticamente cero, desde muy abajo. Están generalmente bastante separados y crecieron de alguna manera. Algunos obviamente los asociados con la dirección preponderante del día previo, si es que la hubo, van a ser bastante mayores, con mayor evolución que los que menos evolucionaron, ¿verdad? Acá hay un down volume, que sí que el día previo también fue bastante bajista. El anterior va aumentando, no siempre tiene por qué aumentar, a veces puede haber un decrecimiento de un volumen, el día se da vuelta, cambia. Pero vean que al principio están separados, prácticamente siempre, son muy pocos los casos en que el volumen arranca justo contra un elemento de soporte muy, muy complicado, ¿verdad? Entonces, al principio del día, la primera hora, por ejemplo, tal vez un poco más, el up volume y el down volume no van a ser un tema que me preocupe mucho, siempre hay que mirarlos, hay que controlarlos, pero nos vamos a enfocar más que nada en advancing y declining, porque ahí hay un rango bastante definido, alguna cosa entre algo menos de 1000 y 2500, que va a empezar a mostrar elementos de soporte y resistencia. Acá lo digo yo, escrito, lo dice la placa, durante el día, normalmente en la mitad de la mañana, el volumen va a empezar eventualmente a ser un obstáculo, ¿no? En algún momento va a ser. El análisis de interna con múltiples marcos de tiempo nos da, obviamente, una cantidad, un montón de pistas, ¿verdad? Respecto a extensión de un movimiento, agotamiento, reversals, al aparecer esos elementos que dijimos, básicamente promedio móvil de 200, y algunos otros, como el 20 y áreas técnicas reales, como soporte y resistencia. Vamos a estudiar un ejemplo respecto al power, ¿verdad? O sea, al poder que tienen, a la potencia, a la importancia que tienen el análisis de internals en un ejemplo de un posible breakout de EMD, que es el contrato futuro que sigue a las mid-caps, ¿verdad? Las empresas de media capitalización de Standard & Poor's, que ocurrieron a una cierta fecha, y lo dice, 6 de agosto de 2012, en donde les vamos a mostrar a ustedes un movimiento del instrumento y tres momentos, 9.30, 10.30, 11.15 más o menos. Obviamente nosotros no esperamos a esa hora exacta para mirar la situación de interna, lo venimos controlando de unos cuantos minutos antes, por lo menos 15 minutos antes, para ver si hay acuerdo o no hay acuerdo entre los internas y el movimiento que sugiere ese índice de mercado. Vamos a marcar aquí en el gráfico tres eventos. Uno lo hemos llamado evento 1, que es un fake, y otro es un evento 2, que tiene dos etapas, un primary breakout, un primario, ¿verdad? Y después un rompimiento secundario que es successful también como el primero, pero más potente, mucho más fuerte, ¿verdad? Y ahí vamos justamente a ver cómo influyó el apoyo de los internals en el éxito, y en el éxito muy importante en el caso del evento 2B, y del fracaso o el fake en el evento 1. ¿Correcto? Vamos entonces a colocar el gráfico con nuestro template de colores de multiple time frames, ¿verdad? De EMD en esa fecha, 16 de agosto, en EMD en rango 4, ¿verdad? En donde vemos, para hacer una introducción, cómo el instrumento está transitando desde el día anterior, todo el día anterior, estaba transitando lo que nosotros llamamos una zona gris y una zona levemente bullish,
teñida aquí de, de, de color verde pálido, ¿verdad? Muy pálido. Y aquí es totalmente gris. Es el color que le damos al background. Para indicarnos que aquí, si bien hay una micro tendencia, y no tan micro, hay una tendencia, respecto del día anterior estamos transicionando, ¿verdad? En esta región, estamos aquí dentro del cuerpo de la vela del día anterior. Esto es, y es nuestro código, ¿verdad? Trazo grueso de color dorado, apertura del día previo y trazo de color gris grueso también, cierre del día previo. Esto es el cuerpo de la vela. Este trazo grueso en verde oscuro es el máximo del día previo y este de aquí es el mínimo del día previo, que es en color rojo, ¿verdad? Y en trazo más vivo está el mínimo del día corriente, que está un poco opacando, tapando al trazo más pastel o más oscuro, que es el mínimo del día anterior. O sea, hay un transition aquí, un proceso de transición, recorriendo el cuerpo de la vela, un cuerpo también bastante estrecho, por cierto, por lo cual el movimiento es firme, pero no explosivo, hasta que finalmente se rompe ese cuerpo de esa vela, empieza a cambiar el color del background, haciéndose levemente alcista, todavía estamos sin superar el máximo de la vela previa, y empezamos a recorrer. Es un movimiento alcista importante del día anterior, todo esto para situarlo, ¿verdad? Entonces llegamos al día considerado, el día 16, perdón que me... Está bien. El día 16 de agosto. Y en el momento de la apertura, que son las 9:30, que es la hora que se debe conectar este instrumento MD por el volumen, no tiene demasiada liquidez este instrumento fuera de horario, aparece un evento 1, que es un breakout, que se da exactamente a las 9:30. Aquí, esto es 9:30, esto es 9:34, un poquito antes. Es donde se produce el pico, el top, atacando varias cosas. Un micro doble techo, relativamente micro, sí, del intento anterior, que había sido un poco temprano. Por eso digo que aquí, antes de las 9:30, es complicado negociar el EMD. Coincidiendo con el máximo de este otro, que fue justamente a la medianoche, en el cierre de este día anterior. Pero es un punto de resistencia que además coincide con el máximo del día anterior, ¿no? Del día anterior al anterior. O sea, si este es el 16 y este es el 17, supongo, no tengo un calendario, este verde oscuro es el máximo del día anterior al día previo. Entonces se viene el ataque justo a la apertura, algo que suele hacer EMD también, que es fallar el primer movimiento. Es casi como una costumbre del EMD. Va a romper esta área de resistencia, pero fracasa. Vamos a ver por qué fracasa. El análisis de internas nos permitía saber por qué estaba fracasando este rompimiento. Observen, más o menos a esa hora, a la hora de la apertura, este es el día... Acá está el día de la apertura, ¿verdad? Este es el día 17, el 16 está acá. Vamos a empezar con los marcos de tiempo más chicos, ¿verdad? Con el de 5 minutos, porque a veces ya no hace ni falta ir al de 60. Y vemos cómo los advancing arrancan en un valor que, por cierto, no es muy débil, es de alrededor de 1500, 1600. Los declining habían arrancado un poco más abajo, en 1100. Los declining, la primera vela que hacen es una vela potente, o sea que enseguida salen de valores inferiores, de 800, 700, y van directo a 1100. Y los advancing se encuentran con el 200 promedio móvil como resistencia. Ese es el primer indicador o indicativo de que podemos llegar a tener problemas en ese movimiento al alza, en este rompimiento que se podría sugerir, que se está sugiriendo acá. Romper estos picos y seguir para arriba y transformarse en lo que después se hizo, pero a la apertura, en un fondo verde intenso, que es el típico fondo bullish, con tendencia alcista y con continuación de la vela del día previo, o digamos, rompimiento del máximo de la vela del día previo. Pero aquí tenemos un indicio en la primera vela, o sea, los primeros 5 minutos, que ya nos dice
que estamos contra una resistencia muy potente en el 200 promedio móvil. Y el internal advancing comienza a mostrar una falla, ¿verdad? Comienza a mostrar una falla. Empieza a disminuir sus valores, siente la resistencia del 200 y eso es muy bearish. Nos está diciendo que por lo menos por un buen rato voy a tener problemas para continuar alcista. Observen cómo había también espacio suficiente hasta el 200 promedio móvil de parte de los declining, si bien hay un área de resistencia técnica fuerte con la cual se encuentra la primera vela potente, pero esta vela es muy potente, es un indicio importante, un desarrollo de una vela potente en vacío acá donde no había resistencia, fue totalmente contra esta área técnica anterior, siguió de largo, la penetró y llegó hasta el 200, esto es muy fuerte, en la primera media hora ya sabemos que esto no va para el lado alcista, sino que vamos a tener por lo menos un movimiento apreciable para el lado bajista. En 15 minutos exactamente igual, advancing contra el 200 promedio móvil de 15, vean que este es el evento 1 que marcamos, está en color azul en todos lados, algo parecido en 60, bueno, los internals nos estaban diciendo que a la apertura, cuando empezamos a tener datos que son los primeros 1 o 2 minutos, a veces 3 minutos, ya tenemos datos, ya nos damos cuenta que la cosa no es fácil para los bulls, por lo menos desde el comienzo, ¿correcto? Entonces este evento es un fake, esto es un retroceso fuerte contra soporte y una continuación a la baja, este es un movimiento, una oportunidad bajista cuando pasa esto para negociación en short, ¿correcto? Aquí no es la idea ahora de activar un sistema o tomar, decir que había que tomar, la idea es ver que el fracaso de este primer rompimiento en 1 a las 9:30 y algo y poco, era previsible por la situación de internals. Los internals me anunciaban dificultades para los bulls. Yo tengo que saber que hay que superar claramente o con señales de mucha potencia este 200 móvil, como por ejemplo alguna vela potente que lo cruza parcialmente. Bueno, entonces ahí puedo tener expectativas, pero no es el caso. Aquí arrancó contra 200 y se cayó enseguida el internal advance. Correcto. Y con espacio también suficiente de los declining, porque a veces ocurre que los dos están trancados, están cerca de 1500, 1400, 1300, 1600, más o menos los dos por ahí, y contra 200 móvil, y bueno, eso es uno de esos mercados que se va a trancar, un mercado que va a ir para ningún lado, ¿verdad? Los internos también me están diciendo esto. Es una fantástica herramienta de predicción de comportamiento que le agrega, que es un game changer. O sea, cambia el juego el análisis de internal extendidos, ¿verdad? O sea, o internals abiertos, como ustedes los quieran llamar, en los componentes del trend. Porque nos permite tener tiene una precisión esta técnica de anticipación de un movimiento que se presenta, que ustedes no se imaginan, es la diferencia entre ganar y perder dinero en un rompimiento en todo momento. Nosotros lo usamos mucho en stocks a las horas de reversal time en la tarde, por ejemplo, 13:30, 2:15, 3 p.m. En el momento en que uno ve que hay acciones que están consolidando y dice, bueno, vamos a tomar este rompimiento. Bueno, ¿qué dicen los internals? ¿Qué dice el mercado? ¿El mercado va a acompañar con los internals a un rompimiento? Porque es difícil si no. Tal vez hay que esperar un poquito, está cruzando la resistencia del 200 móvil y todavía falta. Todavía son las 2:15 y todavía falta, tal vez no sea a las 2:15, tal vez sea un poquito después o tal vez sea a las 3. Esto es, mire, esto a nosotros nos diferencia de mucha gente, el análisis de internals, porque les puede invertir completamente la relación de perdedoras a ganadoras que ustedes tienen, la estadística, ¿verdad? El bateo, como se llama, el batting average, el promedio de bateo que ustedes tienen. ¿Ok? Vamos ahora a ver el segundo evento. Volvemos a colocar la placa. Que es el evento de las 10:30. Fíjese que son reversal time todos, ¿no? 9:35 se produce esta reversa. 10:30 se produce el inicio del movimiento alcista. Son una reversión de este movimiento a la baja. Y consolidación y después el arranque en el otro reversal time de las 11:15 de equities. EMD es un índice futuro de equities, eminentemente de equities, ¿verdad? De acciones. Bien, vamos a ir al evento de las 10:30 que es el 2A.
Entonces vamos a ver, y lo vamos a ver los dos porque en el mismo chart podemos ver los 45 minutos, ¿verdad? Que van de las 10:30 a 11:15. Vean el evento 2, que aquí está marcado, como advancing en 5 minutos, a partir de las 10:30, nos muestra una vela de advancing, vamos a agrandarlo para que ustedes lo vean, rompiendo el 200 promedio móvil, que por cierto ya tiene al 20 junto, ¿no? Como clúster. Entonces, esta vela de rompimiento me da varias señales. Es un claro rompimiento, pues es una vela que atraviesa claramente, ¿no? El máximo no está contra el 200, el mínimo está contra el 200. Entonces se separa del 200, levemente, pero en forma bastante potente para lo que son los tamaños de las velas en ese instrumento que es el Internal Advancing. Muchas veces la primera vela que atraviesa el 200 nos dice que ese movimiento tiene buena chance de continuar, pero también nos dice que tal vez ese sea el rompimiento primario y que tenga que haber un segundo rompimiento en advancing para que venga el movimiento potente, que es justamente lo que ocurre aquí, ¿verdad? Vean los declining cómo hicieron un retroceso de 80% y a esa hora están consolidando bearish, y cuando se produce el rompimiento, bueno, refuerzan todavía más a las 11:15 el movimiento alcista. Aquí los internals bajistas declining no estaban todavía muertos, cosa que sí van a hacer a lo largo del segundo rompimiento. Creo que está bastante claro. Un análisis exactamente igual en 15 minutos, con la vela atravesando ya el 200, pero todavía no separándose. Ese es el rompimiento primario de la 10:30. Y este evento de consolidación bajista y la continuación y el breakdown de continuación es el refuerzo de los internal bajistas. Porque a veces los internal bajistas se quedan ahí y son los alcistas los que empujan el movimiento alcista. Pero si además los bajistas están yendo en ese mismo instante, el efecto es mayor. A la larga, la suma de los dos tiene que dar la cantidad de issues de o de stock del exchange, ¿verdad? Pero a veces hay un desfasaje de algunos minutitos entre que los advancing aumentan y los declining comienzan a bajar. En el momento que los dos se mueven en las direcciones bullish, las dos son bullish, aumento de advancing y disminución de declining, ahí tengo el movimiento más potente, que es el segundo. ¿Correcto? Lo mismo en 60 minutos con los comentarios del caso, ¿verdad? Aquí hay una penetración en la primera hora, hasta las 10:30, y ahí empieza la consolidación arriba, el movimiento leve en 60. Los movimientos de 60 minutos, obviamente, son de menos velas, ¿no? Hay 6 velas y media por día, por lo tanto, salvo una vela potente en 60, bueno, el de 60 minutos no va a mostrar tanta riqueza, pero es muy importante, es muy importante. El de 60, si yo tengo el de 60 sugiriéndome una cosa contraria a lo que me sugiere el de 5, tengo que tener cuidado, ¿verdad? Aunque también es cierto, el promedio de 200 móvil de 60 es como un poco más laxo. Todos son laxos, permiten una pequeña penetración y realmente se confirma el movimiento cuando hay una continuación y un alejamiento, ¿verdad? El movimiento de 60 es un poquito más laxo, más elástico. El 200 móvil no es tan terminante para decir un movimiento terminó, por ejemplo. Yo puedo apartarme un poquito más. Fíjense que aquí no me escapé realmente nunca de los 200 móviles de 60. Pero igual me sugiere un movimiento en la misma dirección, que eso es lo importante, el refuerzo de todos los marcos de tiempo. Muy importante el análisis internal, señores, muy importante, es algo que, bueno, no concibo el trading sin esta técnica avanzada de internals extendido. No concibo estar haciendo trading si no conozco y aplico, domino y aplico sobre todo la técnica de internals avanzados. Ahora lo que vamos a hacer es, les pongo de vuelta esta placa para que vean cómo el primer movimiento fue el rompimiento, sin duda, viene de abajo inclusive, y ataca levemente el máximo del día anterior, hace un pullback y una posterior mini consolidación y un rompimiento que es el gran movimiento. Correcto. Ustedes tengan en cuenta que cuando yo estoy atravesando los promedios móviles, en el momento que lo estoy atravesando con esta vela que es a las 10:30, bueno, todavía no me fui del 200 móvil,
¿verdad? Por eso al principio el movimiento no es tan fuerte. Bueno, decíamos que lo que vamos a hacer ahora es, vamos a programar, aquí ustedes van a observar, dos videos en donde hacemos la aplicación de este concepto en la negociación del YM, del contrato futuro de Dow Jones. En esta fecha, 7 de marzo del 2013, es un video en donde justamente se nos sugiere, ya no cuando se produce el rompimiento, sino en el momento que yo ya vengo disfrutando de un movimiento, en este caso creo que sí es un movimiento alcista, en el momento en que puedo empezar a tener problemas y debo retirarme de ese movimiento alcista. O sea, cuándo detener el trading. Correcto. Ese es el primer video. Son videos cortos todos, unos pocos minutos. Y aquí hay también otro ejemplo. Este ejemplo era del 7 y este ejemplo es del 6, en donde es lo mismo, se aplica el trading con internals para la previsión de un movimiento. ¿Correcto? Vamos entonces a ver esos videos y después vamos a continuar con el tema volatilidad, que es la diapositiva 47. ¿Ok?